ufanamos de tener, nos ufanamos de tener una ciudad muy bonita. Estamos atravesados de 4 ríos, somos una ciudad montañosa, estamos a 2.500 metros. La Universidad de la SUAY tiene el nombre de la provincia. Y estamos acá, somos una universidad de 6.000 estudiantes, tenemos 6 facultades y 30 carreras distribuidas en cada una de las 6 facultades. Fuimos desde la primera universidad acreditada por el Sistema de Evaluación de Acreditación de la Calidad de Ecuador en el año 2006, la primera. Y hacemos un trabajo conjunto importante para alcanzar niveles de calidad que sean cada vez mayores en lo que se refiere a la educación. En el aspecto de la ética, trabajamos mucho educación para la ética y tenemos algunos temas que voy a compartir con ustedes ahora, que tienen que ver con esta actividad. Digamos, las diferentes concepciones y criterios de todos y cada uno de nosotros están allí. Sin embargo, hay una institucionalidad de la ética. Existe un programa de la ética que forma parte de la organización, que forma parte de la organización de la universidad, programa que se denomina programa de ética, como ustedes van a ver inmediatamente con la pantalla que comparto en este momento. Entonces, y hemos hecho y hacemos muchas cosas. Las declaraciones éticas de la universidad están, como en toda universidad, en toda institución, forman parte de su estructura institucional, normativa, declaraciones de principios. Sin embargo, acá estamos en esto que ustedes ven, ética, programa de la Universidad de la SUAY. Entonces, hay un trabajo fuerte. Personalmente, y lo que voy a decir es un tema absolutamente propio, considero que las diferentes formas o posibilidades de aproximación a la ética están allí. La mía personalísima tiene que ver con lograr la sensibilidad en la conciencia de las personas. Y esto no necesariamente pasa por un tema cognitivo, probablemente no es cognitivo, tiene que ver con otras instancias de la condición humana. Desde ese punto de vista, entonces, todo aquello que se pueda hacer para posicionar la reflexión moral sobre lo que estamos haciendo tiene sentido. Y por eso hacemos muchas cosas. Entonces, esta página que ustedes ven es una página que recoge el quehacer de este grupo, que tiene una institucionalidad, como decía, institucionalidad que está complementada por algunas acciones que me voy a permitir mostrarles a ustedes de momento. Entonces, tenemos un grupo de ética de la universidad que está conformado por representantes de cada una de las 6 facultades. Entonces, la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene un profesor que forma parte del grupo de ética, la Facultad de Filosofía igualmente, la Facultad de Administración igualmente, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes también, la Facultad de Ciencias Jurídicas también, las 6 facultades. Hay personas que representan, de hecho, mis 2 compañeros aquí presentes, la profesora Manuela Cordero y el profesor Santiago Jara. Manuela forma parte de la Escuela de Diseño de Arquitectura y Arte, y el doctor Santiago Jara es un profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Escuela de Derecho. Entonces tenemos esto, pero adicionalmente a este grupo de profesores tenemos un grupo de estudiantes que también con la misma lógica forman parte del programa de ética, y así hay un representante de cada una de las 6 facultades. Este aspecto de
la incorporación de la invitación y de la participación activa de los estudiantes nos parece altamente positivo porque de esta forma los estudiantes que son en definitiva hacia quienes va desarrollada la actividad universitaria, esencialmente casa adentro, se apersonan de esto y hacen temas y trabajan en esto. De hecho, ya les voy a comentar en un momento más, hay un congreso importante, internacional, construido, elaborado, organizado y que se lo va a llevar adelante por parte de ellos. Este congreso tiene una característica especial que es la participación, inaugurando el mismo, de la profesora Adela Cortina, conocida por todos nosotros. Entonces, es una labor importante la de los estudiantes que están acá. Entonces, estoy hablando de la institucionalidad de la ética. También he manifestado que la ética, desde mi concepto personalísimo y obviamente como profesor puedo decirlo y puedo hacer lo que, mi punto de vista, que no es sino uno más dentro del quehacer universitario, esta posibilidad de que la ética llegue a la sensibilidad, a la conciencia, al espíritu, al alma de la gente, no solamente se logra desde lo cognitivo, sino desde todas las experiencias, lo empírico y también, obviamente, con la parte doctrinaria que está y que trata la ética. Esta institucionalidad tiene el programa de ética, están los profesores de todas las facultades, están los estudiantes, uno de cada una de las facultades, y además tiene este programa conformó con el liderazgo de la Universidad de la SUAY, lo que ustedes ven acá, que me voy a permitir dar un clic para que ustedes lo vean, que es la Red Universitaria y Ciudadana de Ética y de Bioética, que está conformada desde el año 2019 por 4 universidades de esta ciudad, a saber la Universidad Nacional, la Universidad del Estado, la Universidad de Cuenca, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad Católica de Cuenca y la propia Universidad de la SUAY. Aquí tenemos una foto del grupo de personas que en ese momento, el 31 de julio del 2019, asistió a la primera reunión y firmó el acta con la cual estamos. Entonces, todas las universidades en el tema y también ciudadanos conectados con esto. Entonces, es importante. Ahora, ¿para qué están todos estos? No solamente para dictar cursos de ética, porque nos parece que eso, siendo importante, no es de ninguna manera lo único, sino tener actividades que tengan a la ética como su leitmotiv, como su núcleo trascendente. Entonces, y hemos hecho cosas a lo largo del tiempo, bastante. Por ejemplo, acá también me voy a permitir mostrarles, aquí están los nombres de las personas. Sin embargo, voy a compartir este momento una primera y importante actividad realizada en el 2018 por parte del programa de ética de la Universidad de la SUAY. Como ustedes ven acá, es un Congreso Internacional Universitario de Bioética, en donde se tocan aspectos como bioética y sociedad, bioética y medio ambiente, bioética y derecho, bioética y salud. Y aquí, en este momento, en el 2018, ustedes vieron que la Red Universitaria y Ciudadana se conforma en el 2019. En el 2018, esto es una suerte de prolegómeno, o una suerte de preludio, una suerte de algo previo a la constitución de esto. Entonces, aquí tenemos el Congreso que es de esta forma. Cuando ustedes ven, aquí está el Congreso, ustedes ven jornadas preliminares. Lo importante es que en todo esto hay mucha gente que se involucra y que se conecta con el quehacer. Y este Congreso de 2018 se realizó en octubre, pero antes tuvimos jornadas previas. Me voy a permitir mostrarles las de abril de ese año, del 2018, que tiene que ver con un tema de protección del ambiente, de ecosistemas. Y aquí tenemos algunos profesores de las diferentes universidades que participan.
Lo importante también, distinguidos amigos que nos escuchan, es que todo esto conforma lo que ustedes pueden encontrar aquí mismo, las memorias tanto de texto como memorias digitales de todo lo actual. Entonces hay material importante. Esto fue hecho en el 2018. En el tema de bioética y sociedad contamos en ese momento con la presencia de la doctora Susana Vidal, que en ese momento era la directora del programa de bioética del UNESCO, cuyas oficinas, las de este programa, tienen su sede en la ciudad de Montevideo. Entonces, todo esto está en las memorias, hay una galería de fotos, es decir, un trabajo importante. Veamos algo este es una foto de Cuenca, nos ufanamos tanto de nuestra ciudad como cualquier ciudadano de cualquier ciudad. Esta es la Catedral de Cuenca, que es un edificio icónico de nosotros. Acá estamos, en ese momento. Es decir, la ética como un lugar, no como un lugar secundario, sino como un lugar central de la actividad universitaria, que de ninguna manera le quite el espacio a nada, sino que convoca para que desde esa reflexión las otras actividades se den. Entonces, esto, por un lado, mostrándole las actividades en este sentido, y luego hemos tenido actividades importantes en plena pandemia, distinguidos amigos, en el año 2020, en el mes de noviembre, con una participación intensa. Estábamos recluidos, estábamos sufriendo, no salíamos en ninguna parte del país, pero logramos construir este Congreso Internacional Ético, Universidad y Sociedad. Tenemos esta suerte de marca o de este concepto que está ahí y que ha recibido el apoyo de todos y que con ese nombre se hacen las distintas actividades que también a partir de eso se han realizado. Un Congreso Ético, Universidad y Sociedad. En la pandemia también festejábamos el bicentenario de independencia de esta ciudad de Cuenca. Aquí está para que ustedes lo puedan ver. Este Congreso tuvo una participación intensa de los profesores del grupo, de la Comisión de Ética de la Universidad, del grupo de ética, es decir, los profesores de las 6 facultades. Y fue maravilloso, porque aquí están los ejes temáticos de ética y derecho, ética, filosofía, letras y ciencias de la educación, ética y ciencias de la administración, lo que ustedes ven acá. Entonces, y se hizo, y tuvimos, acá tienen ustedes todas las memorias, y aquí está todo grabado, las diferentes participaciones. Tuvimos alrededor, creo yo, si no me equivoco, 56 participantes, personas notables de toda América, también de Europa. Acá ustedes ven la señora que está en la tercera foto de la pantalla. En ese momento fue la presidenta de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador, y tenemos esto. Fíjense, distinguidos amigos, 3 días hablando de ética, y gente de toda América Latina y de Europa, algunos, y también de los Estados Unidos, algunos, sobre esto, es decir, reflexionando sobre el quehacer profesional a la luz de la ética, es decir, sobre si se considera que hace, que hasta qué punto hay coherencia con el deber ser. Convocamos a 5.500 personas, se inscribieron en estos 3 días, que provenían, porque recuerden que estábamos en pandemia, que provenían de 60 ciudades del Ecuador y de 12 ciudades extranjeras de 9 países. Nos sentimos, fue un evento muy grande, estábamos felices, como que levantábamos cabeza en un nuevo paradigma, en el paradigma de la virtualidad, al cual fuimos a nivel de humanidad compelidos en ese momento. Aquí están los organizadores, ellos son mis compañeros, Claudia Rodas, médica, profesora de esa facultad de medicina, Santiago Jara, aquí presente con nosotros de la Facultad de Derecho, Jimena Moscoso de Administración, el profesor Juan Carlos Malo,
de Ciencia y Tecnología, Manuela Cordero, que está acá, el profesor Ramiro Lazo, decano de la Facultad de Filosofía, integrante del grupo, y los profesores Jimena Vélez y René Salamea de la Facultad de Filosofía. Entonces, acá está, todo esto está, esto se hizo en el mes de noviembre del año anterior. Si nosotros vemos, aquí pueden ustedes encontrar las memorias. Si le doy un clic acá, eso lo podemos hacer. Encontramos estas memorias, pero también tenemos memorias que son de texto, que también constan acá. Entonces hay una actividad, para hacer esto, naturalmente todos lo vemos, es un trabajo conjunto de todos, que ha involucrado a mucha gente de muchos lares, como se manifestó. Y los estudiantes, esto también va como una información que nos permitimos compartir con ustedes, y los estudiantes tienen el Congreso Internacional que estamos a portas. La semana próxima tenemos esto, un congreso que se realizará acá en la Universidad de la SUAY la semana próxima, los días 24, 25 y 26, que tiene esta característica que les manifesté hace un momento, esta nota, este detalle, esta cuestión que la consideramos importante, que es la presencia de la profesora Adela Cortina, muy conocida por los profesores de Chile que nos han convocado y que nos invitan a esto. Y este es el Congreso, un Congreso hecho por ellos, es decir, los estudiantes, y esto es hecho, se tomó como resolución del Congreso aquel que menciono de noviembre del año anterior, como resolución continuar con las actividades. Una de las dos grandes es esta, el Congreso de los Estudiantes, el primer Congreso de Ética, Universidad y Sociedad. Otra actividad resuelta en ese Congreso de noviembre anterior fue tener un Congreso grande de bioética, y se lo hizo con mucho éxito por parte de la Universidad Politécnica Salesiana. Aquí está, esto es lo que los estudiantes han concebido con el apoyo naturalmente del programa y de toda la universidad, que vamos a tener la semana próxima. Pues acá está, los estudiantes decidieron trabajar estos días sobre 6 de los objetivos de desarrollo sostenible. De los 17, ellos, con el apoyo nuestro, naturalmente, pero como apoyo, ellos son los responsables de tratar sobre estas cosas que nos interesan tanto. Acá, el tema de Glasgow, el calentamiento global, un tema presente, una espada de Damocles, ya no solamente pendiente, quizás ya surtiendo efectos de muerte en todos nosotros. Y los otros temas que están acá. Fíjense, nos honramos que la profesora Cortina esté hablando para los estudiantes. Ella va a hablar el día miércoles próximo, 24 de noviembre, a las 8:30 de la mañana. Aquí está para que ustedes se conecten. Y estos son los jóvenes, pero no solamente del Ecuador, sino de todo lado. No de todo lado, algunos países hermanos, como Brasil, como Chile, como los Estados Unidos, como México, están con los estudiantes. Pero tampoco llegan los estudiantes a este Congreso de noviembre solamente con una preparación mínima, sino que se preparan desde noviembre, y hemos tenido un proceso de preparación para esto. Al inicio, digamos en enero de este año, los primeros meses de este año, se hablaba de, ellos participaron de sendos talleres organizados por ellos mismos con la contribución de profesores en temas como investigación científica, la escritura de artículos académicos y el propio tema de ética y de responsabilidad social. Cada uno de ellos durante todo este lapso ha preparado su artículo, que va a ser publicado como memorias de este evento. Naturalmente con todo el rigor que la casa editora de la Universidad de la SUAY exige para que esto pase. Entonces, es importante, ojalá que quienes nos escuchan nos puedan acompañar, puedan acompañarles a los estudiantes. Entonces, hay todo esto, es decir, fíjense, los jóvenes hablando de temas de energía, de ciudad, de sostenibilidad, acá hablando de temas de salud y saneamiento a la luz de la ética. A la luz de la ética, el estudiante Cristian Reyes de Chile, hablando en este eje temático. Reducción de desigualdades, innovación, economía y producción.
Es decir, acá estamos. Acá estamos. Y ellos son los responsables. El estudiante pauta es el coordinador del grupo y estas personas, estos jóvenes, con un entusiasmo sin límite, organizando aquello que se va a presentar. Entonces, con un camino de mejoramiento, de entendimiento, de comprensión, que obviamente toca el aspecto cognitivo, el aspecto doctrinario, la presentación de ideas, pero esencialmente eso aspiro yo, de mi parte, que ha logrado en ellos una sensibilización especial frente a la bondad o no del quehacer, conectado naturalmente con la sostenibilidad y la supervivencia. Lo bueno sería aquello que contribuye con la vida y lo que no lo es sería aquello que atenta en contra de ella. Naturalmente, perfecciones absolutas y coherencias totales de humanidad no las tiene ni las tendrá nunca. Pero en ese camino histórico de vida, el hecho de que haya la reflexión alrededor de esto es lo que es importante. Entonces, programa de ética, actividades que tenemos, voy a ir cerrando mi participación para dar la palabra a mis distinguidos colegas y amigos que están acá, Manuela y Santiago, mostrándoles un poco más de lo que tenemos. Nos ufanamos de esta biblioteca, distinguidos amigos, que es una biblioteca que está allí, o sea, lo siento, perdón. Esta biblioteca, veamos. La biblioteca del programa de ética es una biblioteca que da cuenta de lo que tenemos acá. Entonces, además de tener la traducción en todos los idiomas, tenemos también libros que son publicados en cada uno de los idiomas. Tenemos también otra sección que es la de columnistas. Hay personas del país que escriben acá y otros que graban sus versiones. La iniciativa es de una suerte de podcast en donde la gente aborda diferentes temas. Y allí estamos permanentemente trabajando. Adicionalmente, la universidad de hace algunos años tiene una materia que los estudiantes tienen que cursar de manera obligatoria y que permite que los estudiantes que están en esa asignatura provengan de diferentes espacios, es decir, se juntan en ese espacio estudiantes de medicina, de derecho, de ingeniería, de diseño, etcétera, y reciben la materia que se denomina ética y responsabilidad social. Nos parece que eso es importante, pero adicionalmente a eso, que ya existe y que funciona, que está institucionalizado, está en la malla curricular de los estudiantes, también hemos decidido avanzar un paso y en colaboración con el distinguido profesor Mauricio Correa Casanova, que es el coordinador del evento y quien nos ha invitado para que le acompañemos, estamos trabajando con profesores de las diferentes facultades en la escritura de un libro de éticas aplicadas en donde se va a escribir, se está escribiendo temas que tienen que ver con la ética específica a cada una de las carreras que están involucradas en este proyecto. Entonces, ética y la educación jurídica, ética y la educación técnica, ética y salud y medicina. Es decir, la generalidad resuelta con el tema de ética y responsabilidad social y la especificidad requerida por cada una de las carreras, damos un paso. Ese libro estará listo para el mes de abril o mayo y tendremos una publicación. Adicionalmente, el programa de ética tiene relaciones con algunos países del mundo, con Canadá, con Francia, con Mozambique y con el Brasil, una relación fuerte con el Brasil, una relación con el Grupo de Cooperación de Universidades Brasileñas. En el mes de mayo de este año, y por el tiempo de 30 horas, se dictó un curso también denominado Ética, Universidad y Sociedad, para profesores, doctores y postdoctores de ese gran país, hermano y amigo,
que asistieron. Entonces, ese curso de Ética, Universidad y Sociedad dictado por el programa de la Universidad de la SUAY para los hermanos y colegas y amigos profesores brasileños, está haciendo este rato, digamos, ya estamos en los momentos finales de la edición de los artículos que los estudiantes de ese curso escribieron sobre esa experiencia. Eso está siendo realizado en la Universidad Federal de Mato Grosso, en la ciudad de Cuiabá. Hay 18 artículos que han sido propuestos, con una extensión de alrededor de 20 páginas por cada uno. Y ese libro en portugués va a ser publicado por la Universidad de la SUAY, un libro de ética en portugués publicado acá. Entonces eso también muestra por dónde vamos y lo que la ética puede hacer. Obviamente no solamente la ética, pero la ética realmente es de interés de todos, y las visiones o posiciones frente al tema son las de las personas y desde el punto de vista y cómo lo quieran hacer. De ninguna manera, como universitarios que somos, nos interesa un pensamiento único, una línea, sino más bien la aceptación, eso. Y lo que estoy diciendo es redundante, naturalmente, porque no podría ser de otra manera. Y si lo sigo diciendo, hasta cacofónico por lo que suena mal, tener que decir aquello que es evidente, un principio universitario, un valor universitario, que es la autonomía del pensamiento, la autonomía de la docencia y la tolerancia, el respeto al pensamiento de los otros. Entonces, estamos felices porque la ética como que no podría traer malestar. Es probable que algunos se disuelvan por visualizar el dolor humano, pero también al mismo tiempo la esperanza y el entusiasmo nos guía, y eso es motivo de contentamiento y de alegría en la proyección. Programa de ética, la ética y la educación en la Universidad de la SUAY, no un tema únicamente de una materia, de una asignatura, sino un quehacer. ¿De quiénes? De todos. Personal administrativo, docentes y también estudiantes. Yo voy además de esta presentación, voy a fungir de facilitador con mis dos colegas. En este momento tengo el gusto de presentarles al doctor Santiago Jara. El doctor Santiago Jara, no tengo aquí su hoja de vida porque no, doctor, pero obviamente le conozco. El doctor Santiago Jara es un distinguido profesor. Él es también un abogado de libre ejercicio. Es una persona que está en los tribunales, que litiga. El doctor es un profesor de Derecho Civil. El Derecho Civil, para algunos, y yo estoy de acuerdo con esta definición, podría ser como las matemáticas de lo jurídico. Podría ser como las matemáticas de lo jurídico por el tecnicismo de la definición de instituciones y de la pulcritud y la técnica en definir cómo se hacen los contratos, qué pasa con la sucesión por causa de muerte, qué sucede con el nasciturus, qué pasa con la personalidad, qué pasa con el domicilio, con los bienes. La obra maestra de los franceses, el Código de 1804, que también es un producto de una gran evolución, es la materia del doctor Santiago. Entonces, el doctor Santiago es un profesor muy respetado entre nosotros. Él fue distinguido el año anterior como un profesor notable por los estudiantes en la Facultad de Derecho. Y el doctor Santiago está acá, doctor Santiago Jara, porque tiene esta inclinación hacia la reflexión filosófica. Lo que en un abogado no debería ser nada raro, porque la justificación misma de lo jurídico y del derecho es valorativa, es la justicia, el bien común, es la paz, es la seguridad, la certeza, la armonía. Todos conceptos que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con la ética. Entonces, el doctor Santiago es brevísimamente más bien una aproximación personalísima a su personalidad. Dejo con ustedes al doctor Santiago. Doctor, muchas gracias por
aceptar. Bueno, trabajamos juntos todo el tiempo, realmente somos un equipo. Usted tiene la palabra, doctor, por favor. Bueno, gracias por esas palabras, doctor Juan Morales. Un saludo especial para todos quienes están escuchándonos y para quienes escucharán también esto en un futuro. Saludos a Manuela, que está aquí con nosotros. Bueno, yo estoy muy contento de participar en esta jornada, en este esfuerzo que hacen los hermanos de Chile y de juntar trabajo en beneficio de algo que no debería ser necesario, pero que hoy en día es el tema de la reflexión y más aún de la reflexión ética, que es muy, muy importante. Bueno, yo voy a hacer una referencia, voy a tratar de abordar el tema, si me permiten ahí compartir nada más. A ver, estamos por acá. Perdón, un minuto. Un minuto, por favor. Ahí estamos. Perfecto. Yo voy a hacer referencia al tema de la universidad como institución y educación para la justicia. Bueno, en mi condición de abogado, el tema de esta relación universidad-justicia es muy atrayente, es muy importante. Creo que es vital, sobre todo hoy en día en los países de América Latina y en todo el mundo. Generalmente escuchamos que la educación superior está en crisis. Escuchamos, por ejemplo, que la sociedad está en crisis. Escuchamos cuál es la realidad de la educación superior en cada uno de nuestros países. Y vemos esta relación sociedad-universidad como muy cercana, sumamente cercana, de tal forma que la universidad es una expresión misma de la sociedad. Y si la sociedad está en crisis, sin duda la universidad también lo estará. Claro, las realidades no son estáticas, siempre son cambiantes, se modifican, se construyen. El asunto está que este movimiento en que vivimos en sociedad y que vivimos en nuestras universidades deben denotar asuntos concretos, objetivos, reales, que nos permitan entender lo que sucede y hacia dónde vamos de alguna manera. Entonces, lo que nosotros pretendemos ahora en esta intervención pequeña en relación a la universidad como institución es poder establecer, en primer lugar, qué implica el carácter institucional de la universidad, y voy a hablar de manera general en un primer momento, de la institucionalidad de la universidad. Luego quiero compartirles cuál es la realidad del marco jurídico y eso relacionarlo con el marco institucional de las universidades ecuatorianas para comentarles muy brevemente cuál es la situación de la Universidad de la SUAY, a la cual tengo yo el honor de pertenecer, de la cual fui estudiante y ahora tengo la posibilidad de ser docente también. ¿Cuál es el marco institucional concreto? Ahí quiero hacer referencia a la institucionalidad formal y también a esta institucionalidad, entre comillas, informal que vivimos acá, comentarles. Y luego poder relacionar esto, la institucionalidad, con algo que es importantísimo para nosotros, que venimos trabajando e insistiendo mucho en el día a día, no solamente en la Facultad de Derecho, sino también en la misma universidad, que tiene que ver con el respeto a la norma o al marco institucional o a las normas que nos regulan en nuestra convivencia como un valor ético que es sumamente importante y que permite la convivencia no solo en la Universidad de Azuay, sino en toda la sociedad, pero la importancia de poder entender el carácter del imperio de la ley, el imperio de la norma, en definitiva el respeto a la institucionalidad, a fin de poder contribuir para la educación o en la educación para la justicia. Eso es lo que trataré de señalar ahora. Bien,
Bueno, comprendamos a la universidad en primer lugar como institución. ¿Qué significa entender a la universidad como institución? Aquí hay una situación que es importante, tal vez por lo que voy a decir es bastante lógico, pero hay que partir de aquello para poder entender. No hay que confundir en primer lugar la institución o la universidad como institución con lo que tiene que ver la universidad como organización de personas. Cuando nosotros hablamos de la universidad como institución, sin duda estamos haciendo referencia al conjunto de normas entendidas estas como principios, reglas, ¿sí? Normas no solamente de carácter jurídico que podríamos encontrarlas en cada una de nuestras universidades, sino también estas otras reglas, estas otras normas que están presentes y a lo que yo voy a referirme como una institucionalidad, entre comillas, decía, informal, es decir, aquella que está en el espíritu de las personas, relacionadas, por ejemplo, con el tema de la cultura, con el tema de la convivencia, que también forma parte de la institucionalidad. Inclusive la forma como entendemos a veces la norma jurídica escrita y cómo se aplica en realidad en un ámbito concreto. Todas estas normas, estos principios y reglas que nos rigen en nuestro quehacer diario, pues establecen un marco de relaciones entre todos quienes hacemos, en este caso concreto, haré referencia a mi universidad, a la Universidad de la SUAY, y en el caso de ustedes, los ámbitos en los que ustedes se encuentran. Entonces, dejando esto claro, de que la universidad como institución no hacemos referencia a la organización como tal de personas, sino al conjunto de normas que a la final están determinando, rigiendo o regulando las diferentes relaciones entre quienes la conformamos. En ese punto, yo voy a decir de forma muy coloquial, la universidad como institución, en definitiva, es entender esto como las reglas del juego que vinculan las diferentes relaciones. Sin duda, si yo me pongo a pensar en el marco jurídico que regula la Universidad de la SUAY, la Universidad Ecuatoriana, y pienso en el marco jurídico o en el marco institucional que rige, por ejemplo, una Universidad de Chile, quizás no habrá mucha diferencia desde el punto de vista de la norma escrita. Sin embargo, si es que yo fuese para Chile a una de las universidades de allá, me encontraría quizás con realidades que pueden ser diferentes a las que yo vivo acá en mi ciudad y en mi universidad. Esto es importante porque si bien hay mucha cercanía desde el punto de vista normativo entre los diferentes ámbitos sociales, pues las realidades concretas y aquellas situaciones ya prácticas, pues sin duda son diferentes, porque así somos los seres humanos. La forma como nosotros entendemos y comprendemos el mundo, pues está marcada obviamente por diferentes elementos y circunstancias, ¿no? El lugar donde vivimos, lo que hemos experimentado, nuestra propia historia individual y colectiva, pues determinan la forma como comprendemos y entendemos el mundo y las relaciones. Entonces, desde este punto de vista, vamos a sostener que las reglas determinan un marco, estas reglas de juego determinan un marco institucional y los valores son, en cambio, determinantes en cuanto a una forma de impronta, es decir, algo que marca y señala a las instituciones. Entonces, pensemos, por ejemplo, que en una universidad concreta podríamos tener un marco establecido, un marco positivo, determinado, escrito, que rige, pero sin embargo quizás el comportamiento de los individuos que están bajo esa regulación quizás diste mucho de lo que se establezca pues de la norma o por la norma. Y esto de alguna manera se sienta en razón de los valores. Los valores de alguna forma que orientan nuestro comportamiento, ¿no? Entonces, yo siempre pienso en estos valores como determinantes en cuanto podemos marcar nuestra conducta como tal, ¿no? Los valores nos ayudan a resolver, a definir, a comprender también. Entonces avanzo un poco más en el tema de la universidad como institución para señalar que estas normas, pues obviamente lo que están haciendo además es inducirnos a modelos determinados de conductas. Veamos, por ejemplo, quizás en alguna sociedad y en alguna universidad en particular,
quizás podríamos tener determinada norma positiva, pero obviamente, repito, la conducta podría ir por otro lado. La realidad y la aplicación podría ser muy diferente a aquello que está escrito. Sin embargo, la norma, de alguna forma, termina induciendo y conduciendo el comportamiento de las personas y estas normas obviamente se van a expresar como relaciones cíclicas en las instituciones. Entonces, esto es muy importante para llegar luego a entender y a comprender cuál es cuál es la importancia de la institución y de la institucionalidad. Entonces, generalmente cuando estamos frente a instituciones y si las universidades las concebimos como instituciones, pues siempre vamos a estar frente a relaciones cíclicas. Estas relaciones cíclicas que van formando la institucionalidad gozan de estabilidad y de permanencia. Es decir, de aquello, la forma de hacer las cosas, inclusive que va más allá de la vida de cualquiera de nosotros como individuos. Yo estoy acá en la universidad, estoy vinculado primero como estudiante desde el año 94, ahora soy docente, como mencionaba, e inclusive mis hijos ahora estudian en esta universidad. Y yo pienso, hoy día cuando venía para acá para hacer esta intervención, pensaba qué es lo que me ha dado concretamente, por ejemplo, la Universidad de la SUAY, de manera concreta y particular, en cuanto me ha formado, cómo ha marcado mi vida, cómo ha incidido, no solamente tal o cual profesor o tal o cual compañero, sino la universidad como tal, como institución. Y llego a entender que lo que fui antes del año 94, antes de ser estudiante, a lo que soy hoy y de lo que me ha aportado inclusive como docente, pues veo obviamente que en este plan de vida, de alguna forma que todos tenemos, no plan en cuanto a planificación, sino lo que vivimos y realizamos, la universidad obviamente me ha concedido muchas cosas que yo las considero muy positivas, no solamente temas de carácter laboral, sino más bien hablo desde el punto de vista de la formación y del crecimiento como ser humano. Entonces, esto es sumamente importante. Uno se enriquece de los compañeros docentes, se enriquece del actuar de las autoridades, se enriquece también del compartir con los estudiantes, de los administrativos, y es algo como que está en el ambiente, en el espacio, uno se contagia. Esto mismo, que estemos ahora conversando sobre temas relacionados, por ejemplo, con la ética, y si yo quiero vincular este tema de la universidad como institución y educación para la justicia, estas inquietudes, pues han sido y han surgido en estos espacios que son los espacios universitarios. Cosa distinta podría haber sido si es que hubiese estado en una universidad diferente, ¿no? Ahora, claro, mi formación y mi forma de entender el mundo, pues obviamente está marcada en buena parte por lo que yo me he nutrido en esta institucionalidad, en esta institución que es en la que yo he tenido la posibilidad de crecer como persona. El doctor Morales decía en algún momento, claro, hacía referencia al grupo de ética y a la Universidad de la SUAY concretamente como un lugar, yo digo, además de un lugar que favorece a muchas cosas, y yo creería, para centrarme en el tema, es un lugar que favorece a la formación y ha favorecido y favorece en la educación para la justicia. Ya haré algo referencia más adelante. Es un lugar en donde nos encontramos, en donde crecemos y donde podemos nutrirnos con una intención. Y hablo de educación para la justicia, no solamente para quienes, por ejemplo, estudian Derecho, sino para todos aquellos estudiantes de la universidad, en cuanto nosotros, al encontrarnos con prácticas diarias en donde se realiza este valor, pues obviamente vamos comprendiendo y asumiendo esta conducta que luego se vuelve en algo beneficioso también para la sociedad. De tal forma que la universidad, no solamente hablo ahora por la Universidad de Azuay, sino las universidades de nuestra ciudad, de alguna manera pueden tener una presencia importante en lo local y en lo nacional, incidiendo obviamente en la solución de problemas de toda magnitud y de toda índole en nuestra realidad. De tal forma que la universidad, así expresada, con esa permanencia, con esa estabilidad,
que supera la realidad individual de cada uno de nosotros, marcando unas reglas de juego, estableciendo un marco institucional, nos nutre con buenas conductas o con conductas adecuadas que benefician también a la sociedad. No solamente se trata de una oferta, digamos, por ejemplo, de educación, sino va muchísimo más allá en cuanto nos permite crecer como seres humanos. De esta forma, la universidad representa de alguna manera una realidad preconstruida. Es una realidad que se va alimentando, que se va moviendo, en cuanto preconstruida en el sentido de que está antes inclusive del individuo, ¿no? O sea, yo cuando llegué a esta universidad, pues obviamente ya había algo, hoy hay mucho más. Y eso es como una pequeña bomba, digamos, de alguna manera que está bombeando muchas cosas hacia la sociedad. Recibe individuos y luego aporta hacia afuera, no solo profesionales, sino seres humanos debidamente formados, que es lo que pretendemos. Pero no solamente eso, ¿no? Diálogo en los saberes, propuesta de soluciones, etcétera. Tantas cosas, proyectos de vinculación que tratan y desean incidir en la realidad de nuestra localidad. Desde ese punto de vista, bueno, para entender a la universidad como institución, y para decirlo de una manera muy gráfica, la universidad como institución es un vehículo. Es un vehículo que nos permite partir de un punto y llegar a otro. Así deberíamos de entenderlo. Ahora, este vehículo podría estar debidamente acondicionado con un motor muy bien preparado, que permitiría llevar a una cantidad de personas a una velocidad establecida y quizás recorrer en un caso distancias en menor tiempo o ir más lento, pero llevar una gran carga, ¿no? Es un vehículo que nos permite transportarnos de un punto a otro, ¿no? Y eso implica cumplir propósitos no solamente institucionales, sino también estos propósitos institucionales que calzan de alguna manera con el propósito de cada uno de los miembros, ¿no? Tiene obviamente un carácter axiológico y implica relaciones dinámicas. Cuando hablo del carácter axiológico, yo siempre me pregunto, ¿y cuál es la tabla de valores que rige mi universidad, por ejemplo? ¿Cuál es la tabla de valores que rige la sociedad actual, esta concreta, en donde estamos ubicados? Y si yo pienso, ya has hecho referencia, nosotros estamos en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y yo pienso en mi ciudad con una tabla de valores y pienso en mi universidad con su tabla de valores y trato de relacionar y encontrar cuáles son las cercanías y cuáles son las discusiones y cuáles son los aspectos que se pueden criticar, reflexionar en relación a esto, ¿no? De igual forma, yo suelto la pregunta, les pregunto a ustedes cuál es la tabla de valores que tienen ustedes, ¿no? En sus instituciones, en sus diferentes instituciones. Y esto es muy importante porque antes de saber, en algún momento, esto lo conversábamos en uno de los momentos de reflexión con los compañeros del grupo de ética, antes de saber qué es lo que tú opinas sobre algo, pues más bien primero tienes que decirme, contarme, bueno, cuáles son los valores que están rigiendo tu conducta, tu pensamiento. O sea, antes de saber si estás o no estás de acuerdo con algo, dime qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas. Y eso sucede no solamente en el ámbito personal, sino también en el tema institucional. Entonces, desde este punto de vista, pensamos que la universidad como institución, aquí solamente están algunos aspectos, pero son muchos más, por supuesto. No, esto de ninguna manera es el orden lógico ni de prioritario, simplemente para ponerlo sobre la mesa. La universidad como institución, pues obviamente contribuye a la formación y crecimiento personal, permite este diálogo de saberes, que es muy importante, no solamente con quienes están adentro de la universidad, sino también con otras instituciones universitarias, permite incidir o nos ha permitido incidir también en la solución de problemas cotidianos y aportar al desarrollo de nuestra sociedad. Y aquí llega un punto donde quisiera hacer referencia a lo que implica la institucionalidad formal y la institucionalidad informal.
¿no? A veces siempre pensamos en la institucionalidad o en la institución desde el punto de vista de las normas formales, establecidas, dictadas a través de un mecanismo preestablecido. Digamos, esas normas que generalmente tienen pues en su producción el monopolio de la generación de las mismas, pero y que se aplican inclusive de manera coercitiva, pues no es toda la institucionalidad, ¿no? Porque hay unas normas que pueden ser de diferente carácter, de diferente naturaleza, normas relacionadas con la moral, con la cultura, con otro tipo de quehaceres, que a la final llega a ser parte de una institucionalidad, yo digo entre comillas, informal, y no por eso menos importante que la institucionalidad formal. Estas dos realidades, lo formal con lo informal, permite a la larga generar una entidad, una sola forma, una sola manera de proceder y que, digo, impronta, marca, impregna carácter en las instituciones y que nos hace diferentes unas de otras. Y a la final, siendo diferente en lo institucional, pues también los individuos que conforman las instituciones, pues, o que nos nutrimos de esa institucionalidad, pues también comenzamos a compartir y se genera una cultura que puede ser diferente una de otra. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con esta institucionalidad informal en cada una de nuestras realidades, ¿no? Porque podríamos tener, por ejemplo, normas que hablan de un proceder correcto, pero quizás en el proceder ya de las personas es totalmente lo contrario. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Por lo tanto, no podemos descuidar lo uno con lo otro. Es necesario siempre alimentar estas dos expresiones, de alguna manera, expresiones normativas, tanto en lo formal como en lo informal. Bueno, voy a avanzar un poquito con más ligereza. Yo quería comentarles cuál es el marco institucional, de alguna forma, de la universidad en el Ecuador. Voy a hacer simplemente un pequeñísimo análisis a 2 o 3 normas, pero para que ustedes tengan la posibilidad de entender en lo formal qué es lo que nos dice la norma, sabiendo que la norma de alguna manera induce a una conducta, alimenta el espíritu, de alguna forma establece un proceder o exige un proceder, y para poder entender por dónde vamos en el caso del Ecuador. Nosotros en el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador tenemos el siguiente texto, la siguiente garantía, ¿no? Se establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida. Esto es importante, ¿no? Es tener presente que es un derecho de la persona a lo largo de la vida. Y si es un derecho, pues obviamente debemos pensar también en el tema del acceso a la universidad y también en el hecho de saber si es que los estudiantes quienes acceden a la universidad, pues, ¿cómo son comprendidos? Son consumidores de ofertas académicas nada más, o realmente tienen una dimensión mayor ya como personas, como seres humanos, que de alguna forma tienen que ser considerados en otra dimensión. Establece también que es un deber ineludible y inexcusable del Estado, pues ahí vienen todos los temas que podríamos preguntarnos, ¿cuánto es lo que está asignando el Estado a la educación en todos sus niveles y en el caso de la educación superior, efectivamente con cuánto está aportando el Estado para poder ejecutar y cumplir aquello? Pero bueno, avanzamos, es una garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Algo que a mí me enorgullece de alguna forma de la ciudad en la que yo vivo es que los niveles de desigualdad económica, social, no tienen brechas demasiado fuertes o grandes. Es mi impresión en lo fundamental en cuanto a mi criterio. A diferencia de otros lugares en donde a veces las personas inclusive se aíslan, no quieren pasar al otro. No solamente se trata de aceptar, sino inclusive de poder establecer una situación mucho más cercana
entre las personas, ¿no? Entonces, esto es importante, que las personas puedan de alguna manera compartir y estar unos junto a otros. Bueno, desde este punto de vista, en nuestro marco constitucional se establece que la educación debe centrarse en el ser humano, debe responder al interés público, debe tener una visión intercultural y debe ser obviamente democrática. El artículo 27, que es una norma bastante importante, simplemente hago referencia, la educación se debe centrar, como digo, en el ser humano, debe garantizar su desarrollo holístico, debe tener respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la democracia, debe ser de calidez y de calidad, debe ser participativa, debe favorecer la iniciativa individual y comunitaria y obviamente el desarrollo de competencias y capacidades. El asunto está en saber si es que efectivamente esto es así. Voy a avanzar para poder ir cerrando esto y de alguna manera entender si es que efectivamente lo que vivimos realmente corresponde a lo que está establecido en la norma, sabiendo que todo el marco normativo, el marco jurídico, siempre, igual que, por ejemplo, en la moral o en la ética, siempre responde a un fin, ¿no? Entonces, ese fin, que es muy importante, pues obviamente en el fondo busca la realización del ser humano y diríamos inclusive la plenitud y la felicidad del mismo. En el caso de la Universidad de la SUAY, tenemos unos valores que diría yo, esto es una percepción mía, espero ser lo más objetivo posible, que se sustentan en el trabajo, el respeto, el pluralismo, la honradez, la libertad, la equidad, la solidaridad, la honestidad y la reciprocidad. Se busca y se pretende, cada día se construyen a través de políticas institucionales una convivencia segura y saludable en la que no se permita la exclusión ni tampoco la discriminación. En cuanto a la misión, para que ustedes lo vean, acercándonos, se pretende que es formar a personas con pensamiento crítico, comprometidas éticamente con la sociedad, que aporta a la ciencia y al conocimiento para lograr el desarrollo integral en su entorno. Muy bien, entonces, esto en cuanto a lo que es el tema de la universidad, a nuestra universidad, y de alguna manera, digo, en cuanto a la percepción, nuestro marco institucional, yo pensaba en 4 cosas que podría definirlas. Yo diría en aquello que está en el aspecto, entre comillas, informal, en esa institucionalidad que va más allá de lo escrito y de lo formal. Diría que aquí se respira un ambiente de respeto al otro, de responsabilidad, de excelencia y también de cultura. Voy cerrando esto nada más para no salirme del tiempo. Si las instituciones, por lo tanto, son las reglas de juego, ¿cuál es la importancia de respetarlas? Bueno, aquí simplemente haré referencia a que el respeto a la norma es a la final el respeto a la institucionalidad y esto marca pues un valor ético, ¿no? En cuanto al respeto implica, obviamente, en el fondo, la valoración de lo establecido en cuanto me permite considerar al otro, evitando de alguna manera el abuso, el caos, y eso tiene que ver con una función social de respetar de alguna forma esta institucionalidad. Obviamente nace esa institucionalidad como norma de un acuerdo social, de formas de ir estableciendo estas reglas, obviamente con la intención de obtener resultados que sean adecuados. Siempre el respeto institucional, el respeto a la norma va a tener una dimensión ética en cuanto es además producto de una reflexión y no solamente tiene una dimensión ética en cuanto a la producción, sino en cuanto al cumplimiento, como digo, como valor ético, porque nos obliga a pensar siempre no solo en nuestros intereses, sino también en los de los otros. Bien, entonces, para cerrar, simplemente solo hago referencia a entender a la universidad como institución, nos lleva a reconocer el imperio de la ley, el imperio de la norma, como un valor ético, y esto de alguna manera contribuye a la educación para la justicia, en cuanto no solamente se trate como un conocimiento teórico, sino más bien empírico, práctico, porque sería necio considerarlo de una forma diferente. Podríamos hablar tanto
de la institucionalidad, de la justicia y de otras cosas más, de valores, etcétera. Pero si esto no se hace, perdón el término, carne en cada uno de nosotros, en cuanto a práctica diaria y frecuente, pues no sirve de absolutamente nada, sería necio. Bueno, creo que para no salir del tiempo, termino ahí. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muy interesante su propuesta. La propia idea del imperio de la ley como valor fundamental, creo que es una cuestión que nos debe hacer reflexionar, en el sentido de que al ser la ley la manifestación de la voluntad de todos, formalmente, y en la realidad probablemente es el esfuerzo mayor comunitario por tener algo que sea el producto de todos y no solamente de un grupo específico o personas concretas, creo que tiene mucha importancia. Y de ahí el desarrollo que usted ha hecho de la institucionalidad también muy valioso. A las personas que nos escuchan, después de la intervención de la profesora Manuela Cordero, abrimos un espacio de diálogo, si es que hay algo que tenga que decirse. Caso contrario, nosotros podríamos cerrar. Manuela Cordero Salcedo, ella es arquitecta de formación, magíster en proyectos de diseño, diplomada en antropología social y política. Actualmente es estudiante del doctorado de diseño en la Universidad de Palermo, Argentina. En la Universidad de La Suaya es docente investigadora desde el año 2014. Se relaciona con las áreas con las que se relaciona es la movilidad urbana, estudios de la percepción, ha desempeñado cargos públicos de investigación y gestión relacionados a la cultura y el patrimonio cultural. Manuela es integrante, miembro del grupo de ética de la Universidad de La Suaya desde el año 2018. Manuela, por favor, muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Juan, muchas gracias, Santiago, mis compañeros que me acompañan el día de hoy, y a la universidad que nos acoge en este evento tan importante en el que nos dan la oportunidad de compartir las reflexiones que se dan en el grupo y que son reflexiones que nos enriquecen en lo personal en la búsqueda de información. Personalmente esta charla que voy a establecer con ustedes y la información que voy a compartir ha resultado para mí también reveladora, interesante y apunta al quehacer universitario y al quehacer como docentes. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. Les voy a pedir por favor que me indiquen si es que se comparte correctamente. Un momentito, por favor. Está compartida, ¿no? Bueno, muy bien. El tema sobre el que voy a hablar ahora trata sobre la cultura de paz y la universidad. Una reflexión importante y pertinente en todos los tiempos de esta institución humana, ¿no? ¿Qué entendemos como cultura de paz? ¿Qué entender como cultura de paz? La cultura de paz puede entenderse como un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan respeto a la vida, respeto a la igualdad, a la dignidad de todos los seres humanos. Autores como Tubilla, como Fisas y Vicente Fernández van a indicar que la cultura de paz se refiere a un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que propician una manera distinta de concebir el mundo y de vivir juntos, con el fin de aprender a resolver de manera creativa y pacífica los conflictos que surjan en esta convivencia en común. Para estos autores, es importante decirlo, la paz es real y se manifiesta como un fenómeno visible y palpable para los seres humanos, así como es posible entonces evidenciar hechos de violencia, nos es también posible evidenciar hechos de paz.
En esta reflexión no va a ser posible no mencionar a Federico Mayor Zaragoza, director de la UNESCO entre 1987 y 1999, porque es una persona que ha trabajado muchísimo en el tema de conceptualizar la cultura de paz, mediador importante de procesos de paz al interior de distintas naciones en que ha sido invitado y procesos de paz entre las naciones. Y Federico Mayor va a reflexionar y va a decir que el desarrollo de la ciencia y la tecnología unido a los delirios ideológicos de nuestra época ha creado la cultura bélica o nos ha acostumbrado a la cultura bélica. La civilización creó la guerra y esta a su vez generó su propia cultura que va a ser la cultura bélica. Ese ordenamiento brutal de la sociedad basado en el miedo, basado en la violencia, en el desprecio por la ley y el ser humano. En ese contexto, nos invito a pensar y a reflexionar qué es lo que sucede con la universidad respecto también a estas lógicas. No cabe duda de que toda la vida humana, va a decir Mayor Zaragoza, desde vínculos familiares hasta la organización del Estado, ha recibido la influencia de esta orientación de los espíritus a la agresión y al dominio violento. Aún hace medio siglo incluso, muchos poetas creían de buena fe que era posible la redención del hombre por la bala, que la paz podía ganarse por la guerra con bombas y fusiles y cañones. Las catástrofes que vivieron o que se vivieron después nos han enseñado que esa ilusión, esta aún peligrosa falacia, por su causa ha hecho que en el camino perdamos a demasiados seres humanos que murieron por ideales que merecerían ser vividos. Ahora sabemos, va a decir Federico Mayor Zaragoza, que la paz solo puede forjarse con las herramientas de la paz, con el martillo y la pluma, con el ordenador y el azadón, y especialmente con amor, tolerancia y educación. Sobre todo con educación. Y en ese sentido, quienes hacemos las instituciones de educación estamos llamados a la cultura de paz. Y es importante en este contexto también marcar que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en paz, porque ese es un acuerdo que hemos establecido y que está presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta línea de reconocimiento de esta percepción positiva o de este objetivo que algunos autores van a llamar como positivo y negativo respecto a la paz, algunos autores consideran que hay estas dos visiones, ¿no? Una visión de conseguir la paz de manera negativa y de conseguir la paz de manera positiva. Psicólogos y pedagogos consideran que para la paz es preciso diferenciar entre el concepto de la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa se relaciona con la idea de ausencia total del conflicto, una situación que iría en contravía con un rasgo connatural del ser humano y un carácter conflictual. Esta visión supone que habrá paz cuando no haya guerra. Un pensamiento dicotómico que tanto daño nos ha hecho en la razón occidental, o blanco o negro, o bueno o malo, y este punto que no establece diálogo también se ha establecido en relación a la paz. En cambio, la paz positiva no se relaciona solamente con la ausencia de guerra o con la ausencia de conflicto, sino con la ausencia de violencia estructural y cultural. Es decir, va a comprender un concepto mucho más amplio y complejo en donde la paz no es un estado ideal donde se debe eliminar el conflicto, sino la paz sería una búsqueda permanente y en ese sentido la vida de una paz constantemente imperfecta para lograr la armonía social, la justicia y la igualdad. En esta línea la paz no sería un fin, sino más bien sería considerada como un eterno proceso. En el cuadro que ustedes están viendo en la pantalla compartida, se han establecido en este cuadro de Manuela Mesa del 2009
metas, características y estrategias para esta paz positiva y esta paz negativa. En el caso de la paz negativa, la meta sería evitar los conflictos armados, evitar la violencia y el conflicto, y como características, la ausencia de la guerra o violencia directa, se establece entre el Estado y requiere un aparato militar que garantice la paz. Y como estrategia se admite una guerra pacífica por medio, por ejemplo, de sanciones económicas, boicots comerciales, etc. Hay que decir que este resumen que hace Manuela Mesa corresponde a un estudio relacionado a los conflictos internos, en el caso de Colombia con la guerrilla, y en unos estudios previos establecidos en este país en relación a los procesos de paz que el país estaba llevando en La Habana, ¿no? Entonces, en un estudio previo a este, se hace esta clasificación importante acerca de esta paz positiva y negativa. En cambio, la paz positiva tendrá como meta lograr la armonía social, la justicia, la igualdad y la eliminación de la violencia estructural. Como características, la ausencia de la violencia directa, estructural y cultural, y un reducido nivel de violencia directa. Y como estrategia, considerar a la paz no como un fin, sino como un proceso, no supone el rechazo del conflicto, sino más bien al contrario, hay que aprender a afrontar los conflictos y resolverlos de manera pacífica y justa. Lo que en términos prácticos, lo sabemos quienes trabajamos en instituciones de educación y quienes hemos estado relacionados con grupos humanos, pueden implicar procesos más lentos. Y nos lleva a la reflexión también acerca de la importancia de asumir el proceso y de asumir el camino y el reto por sobre las urgencias, a veces de tomar decisiones, ¿no? Autores como Naidu van a proponer estas 5 dimensiones para entender la paz. Este autor va a proponer como 5 dimensiones la no violencia, la justicia económica en la sociedad, la igualdad social, la libertad pacífica y una fraternidad psicológica. Y Bette Rendon va a decir que la paz constituye el conjunto de las relaciones humanas en el cual la justicia social y la equidad puede lograrse sin hechos violentos. Manuela Mesa también va a aportar con este importante gráfico acerca de aquello que puede considerarse como una violencia invisible y una violencia visible. Esta violencia invisible que puede encontrarse tanto en la cultura como en la estructura, una violencia cultural que está caracterizada por la imposición de unos valores y de unas pautas culturales, y esta violencia estructural que procede de estructuras sociales, políticas y económicas que pueden resultar opresivas. En el caso de esta violencia visible o directa, esta violencia directa que ya cae en la agresión y en el peor de los casos, en la guerra. Pero frente a todo esto, frente a este marco general de la cultura de paz, de la cultura de paz en la sociedad, ¿cuál será entonces el papel de las universidades, de las instituciones de educación frente a la concreción de la cultura de paz? Y en este sentido, es importante decir que las instituciones de educación superior son para la sociedad el lugar donde se depositan todas sus expectativas, ¿no? Las expectativas y las esperanzas de progreso y de desarrollo social. Sin embargo, estas expectativas son enormemente grandes. Nosotros tenemos a quien fundó nuestra universidad, Hernán Malo González, va a tener un texto muy interesante que habla sobre la universidad como una institución perversa. ¿En qué sentido institución perversa? Porque al ser tan grandes las expectativas que la sociedad tiene sobre la universidad, también nosotros vamos a decir coloquialmente, se le echan la culpa, se culpa a la universidad de todo aquello malo que suceda en la sociedad, ¿no? Sin embargo, a pesar de que las instituciones de educación superior sean el repositorio de la esperanza de la sociedad, no siempre podemos cumplir con este propósito, ¿no? La universidad muchas veces
y también se hace ese reconocimiento en la sociedad, queda reducida a fábrica de profesionales. Muchas veces no guarda correspondencia con los requerimientos del entorno, proyectando su accionar de espaldas a las grandes interrogantes que formula el contexto de su sociedad. Esto lo va a decir Urbina. En la práctica ocurre un divorcio entre la academia y las demandas de la sociedad, y ahí hay que hacer una reflexión profunda, porque la institución universitaria entonces se constituye en o puede constituirse, o corre el riesgo de constituirse en una institución ensimismada en sus desafíos y enfrentada a los dilemas de su tiempo, ¿sí? Entonces es aquí en donde la educación para la paz y para los derechos humanos son factores primordiales para desarrollar con éxito programas con miras a la construcción de un mundo mejor y a la construcción de sociedades mejores, y de hecho será la universidad el espacio propicio para que eso pueda concretarse, ¿no? Para que eso pueda dialogarse, cuando menos. El desafío de las universidades es gestar nuevos caminos para tratar la violencia, orientados a la creación de una cultura de paz, a fin de lograr que sus sociedades y que los habitantes de sus sociedades aprendamos a convivir unos con otros. Preguntas que están latentes y que es importante considerarlas. ¿Qué acciones entonces deberíamos realizar para consolidar desde la academia una cultura de paz? ¿Cómo transformar los currículos universitarios desde el punto de vista de una pedagogía de paz? Van a haber actores que dirán que no basta y que muchas veces nos conformamos con colocar temas centrales, temas que deberían ser transversales al quehacer humano en una materia, en un área de currículum. Pero sin embargo es importante tratarlo, ¿no? ¿Qué piensan y qué sienten los miembros de la comunidad universitaria en torno a procesos de conflicto? ¿Qué piensan los miembros de la comunidad universitaria, de las comunidades universitarias frente a la violencia, a la guerra, a la paz, a los procesos de post-conflicto en sus sociedades? Y además, una pregunta muy importante: ¿qué acciones pedagógicas deberíamos de emprender para construir una nueva mirada y una nueva cultura sobre estos fenómenos? Y aquí también va a ser importante traer a un autor con el que muy seguramente muchos nos hemos relacionado en algún momento, que será Edgar Morin, cuando recibe esta encomienda de la UNESCO en el año 2001 para pensar a la educación del futuro. Para pensar a la educación del futuro en el contexto en el que se abre la posibilidad del nuevo milenio. Ya han pasado 20 años desde que Morin cierra sus reflexiones sobre el siglo XX y se enfrenta al siglo XXI, y va a plantear estos 7 saberes para la educación del futuro. ¿Qué es lo que va a proponer Morin? Como primer punto, reconocer las cegueras del conocimiento, como el error y la ilusión, y nos va a decir que la educación debe conocer las características plurales del ser humano y permitir el error y la ilusión como parte del conocimiento. Conocer el proceso de adquisición de este debe ser la necesidad primera para afrontar los nuevos retos. Permitirnos el error, dice Morin, y hacer del error el espacio de posibilidad, perderle el miedo y plantearnos la ilusión como un escenario posible, ¿no? Como segundo saber, los principios del conocimiento pertinente, que nos vemos atestados de conocimientos fragmentados, va a decir Morin. El conocimiento que estamos impartiendo en las aulas, tanto de las escuelas como de los colegios, se ubica en compartimentos estancos, dice Morin, ¿no? En espacios del saber que en algún momento pierden relación unos con otros. Estos conocimientos fragmentados de los que no somos capaces de ligar, que se nos hace muy difícil ligar y religar, ¿no? Y si es que se nos hace difícil relacionarlos entre ellos, ¿cómo se nos hará difícil luego conectar el conocimiento que adquirimos en la universidad con la vida social?
Necesitamos generar métodos que faciliten el conocimiento de las relaciones y complejidades de lo que aprendemos para poder contextualizar en algo más global que cobre sentido. Esta búsqueda de sentido y del conocimiento pertinente hará entonces que las universidades vuelquen sus ojos a esas realidades y desde la realidad se genere el conocimiento. Como tercer saber, enseñar la condición humana. La educación del futuro, va a decir Morín, debe acompañar a conocer la identidad individual del ser humano y al mismo tiempo la pertenencia a un colectivo humano. Es decir, debemos mirar al alumno por lo que trae física, biológica, psíquica, cultural, social e históricamente, ¿no? Lo diverso se tiene que hacer palpable, dialogante, porque es así el mundo al que nos enfrentamos y por lo tanto esta diversidad física, biológica, psíquica y cultural hace único al individuo, pero a la vez acompañado humildemente del reconocimiento de la identidad común a todos los demás seres humanos, reconocer nuestras particularidades. Como cuarto saber, enseñar la identidad planetaria, sabernos parte del planeta, ya no como parte como parte máxima de la creación, ¿no es cierto? Sino asumirnos como parte del planeta y asumir cuáles son nuestras acciones frente al planeta y sus conflictos. Enfrentar las incertidumbres. Estamos en un mundo en el que la ciencia ha construido a través de pequeñas certezas que a la vez nos han revelado innumerables campos de incertidumbre que se debe enseñar para preparar nuevas mentes, para esperar lo inesperado y para poder afrontar lo inesperado. La enseñanza de la comprensión como saber 6. La comprensión está ausente de las aulas, dice Morín, cuando en realidad es medio y fin de la comunicación humana. La comprensión nos debe servir para mirar y asentir a la realidad del otro, construyendo la base más segura para la educación de la paz. Esta comprensión que nos hace empáticos, este conocimiento que nos da argumentos para poder entender a los demás, una realidad que no se conoce, será entonces una realidad que no se respeta. La ética del género humano como saber 7. Las elecciones de moral, va a decir Morín, no pueden confrontar una ética. Debe formarse en la conciencia de que el ser humano es individuo y parte de una sociedad y a la vez parte de la especie, teniendo en cuenta todos estos aspectos. Algunas reflexiones que se van generando sobre esta discusión. Lo que decía antes, no se respeta lo que no se conoce. La cultura de paz está relacionada a la participación, entonces, en este sentido, al intercambio de saberes, al acercamiento, al diálogo, y por tanto, al conocimiento. No hay responsabilidad ni compromiso con aquello que nos es ajeno y que nos es lejano. Por eso, cuando Santiago hablaba acerca de cómo nuestra realidad de la ciudad no parecería ser una realidad segregada, estoy de acuerdo, la realidad de nuestra ciudad mostraría que hay mixturas, ¿no?, en las realidades sociales y que todavía podemos mirarnos unos a otros sin este alejamiento, pero sin embargo empezamos a correr el riesgo, ¿no? Empezamos a correr el riesgo de no saber cómo vive el otro, cuál es su realidad. Y esto como un pensamiento personal, la responsabilidad implica conocimiento y búsqueda de conocimiento. Si nuestros estudiantes universitarios no conocen la realidad social de su comunidad, si no se enfrentan a la diversidad, a la desigualdad, si no se reconocen dentro del entramado de privilegios y de no privilegios, difícilmente estaremos formando ciudadanos comprometidos con el bien común, porque en esencia no sabrán qué es el bien común. ¿Qué es lo que significa el bien común si solo conocen su realidad? Y resulta que los comunes, entre comillas, somos diversos, social, cultural y económicamente. Los comunes tenemos diversas aspiraciones.
Somos una masa informe, movediza, que se tensiona y relaja, que tira para uno y otro lado, indefinible y compleja. ¿Cuál puede ser entonces el papel que las universidades tengan frente al conflicto? ¿No? Y aquí reflexionaba respecto a que es importante reconocer que las universidades son al mismo tiempo islas, espejos y esponjas de la sociedad. Islas, ¿en qué sentido? En el sentido de que nos aislamos para poder reflexionar sobre aquello que sucede en nuestras sociedades, corriendo el riesgo de quedarnos en estos espacios sin tiempo. Espejos, porque sin duda estamos reflejando aquello que en nuestra sociedad sucede, como decía Santiago en su presentación, espejos de la corrupción, ¿no? Que también, espejos de la prepotencia, que también pueden estarse generando en nuestras comunidades. Y esponjas porque absorbemos aquello que nuestra sociedad nos está mostrando, nos está dando. Podemos ser instituciones abiertas, cerradas o porosas en relación al mundo. Somos observadoras o accionadoras frente a los problemas de nuestros contextos y como comunidades tenemos dos instancias de conflicto que tramitar constantemente relacionadas a nuestros propios conflictos como comunidad, casa adentro, y a los conflictos que el contexto nos señala. Frente a esto va a surgir el concepto de la mediación como una alternativa para trabajar el conflicto y para la búsqueda de la cultura de paz. Gallardo Macas va a decir que los conflictos son un componente inherente a las relaciones humanas que permean a las organizaciones sociales y a las instituciones de educación superior, que no son la excepción. Son organizaciones complejas que reflejan en su interior las contradicciones y los conflictos de la sociedad y también los métodos y técnicas que en estas se utilizan para el afrontamiento y resolución de dichos conflictos. Y en este sentido surge la necesidad de la mediación. La perspectiva de la mediación apuesta a la capacidad que tienen los seres humanos de solventar por sí mismos sus conflictos en forma efectiva, con el conocimiento certero de que los conflictos no son negativos, sino que se asemejan a la concepción de crisis como un catalizador de soluciones. En este sentido, la mediación podrá transformar la imposición, el dominio, la violencia, la cultura de guerra en diálogo, conciliación, visión de futuro y acción. Para concluir, algunas reflexiones generales cuando hablamos de la universidad y la cultura de paz. No considerar la paz como un fin, sino como un proceso. La universidad como institución humana está llamada a trabajar por la convivencia tanto dentro de sí como en relación a su contexto. La universidad está llamada a la búsqueda de la cultura de paz desde dentro hacia afuera. No se puede predicar sino con el ejemplo, en el ejercicio de construcciones dialogantes. La mediación es una eficaz herramienta para pasar de la paz negativa a la paz positiva. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, profesora Manuela. Claro, un tema tan potente y fuerte, abordado con precisión por usted. También personalmente rescato la concepción que nos plantea la profesora Manuela, en el sentido de que la paz no puede ser considerada como un objetivo, sino más bien como un proceso. Eso tiene que ver también con la comprensión de otros objetivos morales. La justicia como tal, en la definición del clásico de Ulpiano, es precisamente eso, es decir, la búsqueda permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. Es decir, hay una intencionalidad. Podría ser frustrante el hecho de que no logremos aquello que pensamos, en tanto que si nos vemos como actores y como caminantes en los procesos, con objetivos claros, seguramente alcanzamos logros para todos. Está abierta la posibilidad de conversar con aquellos que nos siguen.
nosotros los tres aquí presentes, el profesor Santiago, la profesora Manuela y quienes habla, Juan Morales, desde la ciudad de Cuenca, la Universidad de la SUAY en Ecuador, estamos listos para conversar si así ustedes lo consideran. Yo hacía un comentario al tema de la profesora Manuela, nos escuchó hace un momento. Decía que tal vez lo que nos plantea la doctora Cordero, la doctora Manuela, la profesora, es sensato, en el sentido de considerar a la paz no como algo finito, determinado, concreto, sino más bien como un proceso. Y también decía que esta forma de pensar a la paz también es la forma de pensar a otros valores, a otros objetivos morales, como el pensamiento del clásico, cuando plantea Ulpiano el hecho de que la justicia es la pretensión permanente de dar a cada quien lo que le corresponde, es decir, una intencionalidad, un objetivo que trasciende, que nos inspira para llegar a esto. Naturalmente, en una condición humana que de ninguna manera es únicamente determinada por el bien, sino que también en nosotros, en todos, está también en la parte negativa de destrucción, que desde mi punto de vista podría ser definida como la visión individualista y egoísta, la incomprensión de la relación con nosotros y con el todo. Decía esto hace un momento, no tenía activado el micrófono, y también les decía que si ustedes consideran que podemos dialogar, naturalmente los tres aquí presentes desde la Universidad de la SUAY, la ciudad de Cuenca, en Ecuador, estamos listos para eso y si es que se da, gustosos de hacerlo. Entonces, Manuela, Santiago, distinguidos amigos de Chile, en donde es el epicentro de este congreso, vamos a cerrar nuestra participación y para hacerlo les voy a pedir a mis distinguidos amigos y colegas unas palabras de cierre, doctor Santiago, si tiene la fineza. Bueno, muchas gracias, doctor Juan. Yo simplemente quería motivar en esta intervención final a pensar que debemos trabajar por el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Esto creo que es muy importante, es imperante en la realidad de América Latina, sobre todo cuando estamos afectados por el ejercicio de poderes fácticos que de alguna manera ponen en riesgo la democracia en sí misma. El hecho del narcotráfico, el tema de la corrupción, creo que son los asuntos más graves que hoy nos acechan en los diferentes lugares de nuestros países. Y es bastante grave lo que está sucediendo cuando el poder del Estado, de alguna forma, esta institucionalidad, se ve acechada por lo que vemos que sucede. Muertes, corrupción, el tema del narcotráfico, como digo. Y eso tiene que ver muchísimo con el tema de la universidad. De alguna manera, lo que sucede en un aula es lo más cercano para quienes se están formando como forma de comprender el comportamiento y la experiencia ya vital de todos estos jóvenes que en algún momento tienen que conducir a la sociedad misma. Si un profesor simplemente transmite
conocimientos o pretende, entre comillas, acompañar un proceso de aprendizaje, pero en el fondo, en su conducta es inequitativo, es injusto, no refleja formas adecuadas de proceder, en el fondo estamos atentando, en pequeña parte sí, pero atentando a la final contra la construcción de una sociedad más democrática, estamos atentando contra el imperio en sí mismo de las normas, del respeto y la valoración que debe darse de forma adecuada en un espacio donde debería estar libre, obviamente, de estos procederes poco adecuados. Creo que desde lo más sencillo, si en las aulas universitarias, más allá de lo que se pueda decir, sino con el proceder correcto, en las cosas que nos tocan hacer, en las cosas sencillas y simples, creo que podríamos construir mucho a la institucionalidad de nuestras universidades, pero que van a contribuir a fortalecer la sociedad, el Estado, la democracia. Entonces, cada día, cada ocasión que estamos compartiendo con los estudiantes, creo que es importantísimo porque se predica con el ejemplo, como decía Manuel en su presentación, y yo podría decir tantas cosas, podría teorizar, pero si mi conducta es inadecuada, pues de nada sirve, sería una necedad. Y eso, comprender al otro no es solamente aceptarlo, porque se aceptan muchas cosas, debemos ir un grado más allá de la aceptación en cuanto a la valoración del otro como tal. Vivimos sumidos en nosotros mismos y obviamente nuestro compromiso es pasar hacia el otro. Eso es, muchísimas gracias y construyamos democracia a través del respeto a la institucionalidad y parte de eso por respetar y construir lo que tenemos ya en nuestras universidades. No son instituciones perfectas, se decía en algún momento al inicio de esta conversación, pero obviamente son procesos que nos llevan siempre a desear que seamos mañana mejores a lo que somos ya hoy. Gracias, doctor Santiago. Sí, gracias, doctor Santiago, por sus palabras. Le pido a la doctora Manuela que, por favor, el cierre de su presentación, por favor. Muchas gracias, doctor Juan, y también a quienes nos han acompañado en esta sala. No sé si es que tal vez exista algún otro espacio de la universidad online en donde alguien nos está viendo y tienen preguntas que nos las hagan llegar en algún momento. Siento que estos espacios son importantes para el debate y para el diálogo y para que el momento en el que ponemos en orden nuestras ideas, cada uno de nosotros también va poniendo en orden o van generándosele preguntas acerca de la vida universitaria, acerca de la pertinencia de aquello que nosotros estamos haciendo en las aulas y de cuáles son las respuestas que tenemos ante el conflicto, ante lo que sucede en nuestras sociedades. Vivimos de manera general en Latinoamérica y también en algunos países del mundo en el año 2019 procesos de crisis social muy fuertes, procesos de crisis que están latentes y en algunos casos, no lo diré en todos, pero serán las aulas el espacio para la reflexión, el espacio para el diálogo o no. Por el contrario, en algunos casos podremos también considerar que nuestras aulas son esas islas de paz, pero esa paz que calla, esa paz que como estamos en este momento y ustedes nos ven con mascarilla, más bien esa paz del bozal, ¿no? No hablemos de aquello que está mal, como si aquello que está mal fuera a contagiarnos, pero somos parte del mundo, somos parte de aquello que está sucediendo afuera y la universidad debería ser ese espacio en el que se pueda dialogar para a partir del diálogo imaginar, considerar el mundo como un espacio mejor, pensar el futuro, pensar en los que vendrán. Va a decir Federico Mayor en alguna de sus conferencias, que me caló muy al fondo, que los procesos de mediación pueden resultar exitosos cuando no pensamos en nosotros, sino pensamos en aquellos que vienen, cuando pensamos en función del futuro, porque el futuro siempre nos presenta un escenario posible.
elimina la queja y empieza el planteamiento acerca de aquello que queremos que funcione. Y por supuesto que con esa lógica podemos cambiar nuestro presente, ¿no? Pero desembarazándonos de nuestros propios intereses particulares, con esa visión a futuro, con esa visión colectiva, podríamos pensar en un mundo mejor y por supuesto en nuestras pequeñas comunidades desde dentro y hacia la sociedad en general. Muchas gracias, compañeros. Gracias, profesora Manuela. Así concluimos este espacio. Nuevamente lo reiterado. Les hablamos desde la Universidad de La Suay, en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Tenemos una relación fuerte e importante con la Pontificia Universidad Católica de Chile, a través del estimado amigo, el profesor doctor Mauricio Correa Casanova. En el programa de ética de la Universidad de La Suay estamos haciendo las cosas que se mostraron al inicio y les invitamos a todos aquellos que crean que podemos trabajar juntos para que nos unamos, como de hecho lo estamos haciendo con mucha gente en toda América Latina. De nuestra parte, agradecerles a todos nuestros parabienes para los organizadores del Congreso, nuestra enhorabuena para el profesor Correa, un saludo cordial a los hermanos de Chile y de todos los países con los cuales estamos conectados. Buenas tardes.